Muchas gracias a toda la audiencia del canal por su presencia. Quiero en mis comentarios de esta semana, a título de editorial y comentarios, como venimos haciéndolo desde ya hace algún tiempo, presentar un tema del cual tuve oportunidad de hablar en esta semana en el segundo Congreso Internacional de Contratación Estatal organizado en la ciudad de Barranquilla, Colombia, por la Universidad Externado de Colombia, por la Facultad de Derecho, por el Departamento de Derecho Administrativo, bajo la dirección del distinguidísimo profesor Bernardo Carvajal. Creo que es uno de los grandes congresos que se han hecho en Colombia sobre contratación pública estatal. Para mí el inicio del año académico lo ha marcado la Universidad Externado de Colombia con este evento magnífico que ha abordado todos los ámbitos de la contratación pública, con un número muy significativo de profesores, especialistas en la materia, personas versadas, jueces, exmagistrados, que se han ocupado de analizar los grandes temas, las grandes problemáticas de la contratación pública. En esta oportunidad me ha correspondido un debate muy interesante en torno a lo que es la responsabilidad precontractual del Estado, 19 y 20. concretamente la culpa in contraendo, de la responsabilidad que le corresponde a la administración pública, los eventos de responsabilidad que le corresponden a la administración pública, que recuerden ustedes, pues prácticamente son dos: el de las rupturas injustificadas en las tratativas previas, en la etapa de selección del contratista, si nos ubicamos en el ámbito de un discurso de la contratación pública colombiana. Cuando se producen esas rupturas previas, pues es un evento muy significativo de responsabilidad precontractual que se rige por las reglas de la responsabilidad extracontractual del Estado. Aplica el artículo 90 constitucional en la medida en que no hubo contrato, no hay contrato. Se trata de todos esos abandonos, rupturas del principio de la buena fe, la lealtad procesal, del desconocimiento al artículo 333 constitucional, del desconocimiento a las libertades que rodean todo el proceso de participación previa en la selección de contratistas. A ese escenario no me voy a referir, me voy a referir a uno más, digamos así, con una problemática mayor y a la cual se acude permanentemente, que son aquellos casos en los cuales se presentan situaciones de presencia de vicios de tal calado durante la etapa previa de formación del contrato, que da lugar a que el juez oficiosamente decrete la nulidad del contrato. Este es el evento, que es el que tradicionalmente se ha venido denominando como culpa in contraendo, donde se configuran nulidades absolutas en la etapa previa, de acuerdo con el marco legal colombiano, y a partir de ellas el juez encuentra que ese contrato no tiene vocación de vivir y por lo tanto decreta su nulidad. Eso evidentemente va a generar unos efectos, en los derechos subjetivos de quienes han participado en los procesos de selección de contratistas, de quienes de buena fe creen que esos procesos fueron debidamente adjudicados, de quienes no tienen culpa alguna en la configuración de las nulidades absolutas en el contrato, sobre todo en el contrato del Estado, donde esa etapa previa es dominada por un amplio derecho público, por normas estrictas, por una actuación y una presencia inmediata de la administración, que hace que ella tenga en sus manos el poder de manejar todas las situaciones que se presenten, ¿no? Que no tiene el particular por qué conocerlas en muchos casos. Entonces, ese es el escenario dentro del cual se me han hecho algunas preguntas por parte de los organizadores del evento, del Departamento de Derecho Administrativo, tratando de resolver un problema en concreto. Y es el problema relativo a que si durante esa etapa previa, en los escenarios que la doctrina denomina como de planeación del contrato, si en esos escenarios, si se advierten causales
de nulidad, de aquellas que están en la ley señaladas como causales de nulidad absoluta, el contrato, fíjense ustedes lo particular de la pregunta, que me llama mucho la atención, si el contrato está viciado por violación del principio de planeación. Ese es el contexto de la pregunta. Entonces, para eso voy a hacer varias aclaraciones y voy resolviendo tema por tema, un poco para resumirles cuál fue mi presentación en la ciudad de Barranquilla, por qué la importancia del tema, por qué hago este llamamiento a su análisis académico, a su discusión permanente en este escenario fundamental de la contratación pública estatal. Esto, les decía, y veamos el primer punto, corresponde a los trabajos, el nombre de este escenario de responsabilidad precontractual de la culpa in contraendo, la hemos tomado de los trabajos del profesor Rudolf von Jhering, quien ya hace bastante tiempo analizando esta específica situación y sobre todo tratando de resolver si estaba frente a responsabilidad precontractual o a extracontractual, perdón, o a una modalidad de responsabilidad precontractual, se planteó cuatro ideas en torno a la figura para poder diseñar el planteamiento de la culpa in contraendo. Un primer punto de partida del profesor Jhering sobre este punto que ha sido recogido en nuestra jurisprudencia, tanto civil como contenciosa administrativa, de pronto no mencionando a Jhering, no trabajando a Jhering como deberíamos trabajarlo, sobre todo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, pero sí de manera muy profunda en la jurisprudencia civil de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde desde hace ya bastante tiempo también, de finales de los años de la década del 2010, vienen trabajando de manera muy concisa en la culpa in contraendo. El primer punto que plantea Jhering es bien interesante. Dice: configuración o materialización en la realidad fáctica de la formación del contrato, es decir, en la etapa previa y antes de la celebración de cualquier contrato, de alguna de las hipótesis establecidas o tipificadas por el legislador como causales de vicios del contrato. Es decir, Jhering parte de un tema de seguridad jurídica, no sé si lo llamaría así, pero digamos lo vamos a denominar en ese sentido, porque él parte de que debe existir un texto legal que haya definido cuáles son las causales por las cuales un contrato puede ser decretado o declarado por el juez como viciado de nulidad absoluta. Que esa configuración de causal obvio se haya dado en la etapa de formación del contrato. Por eso es importante tener muy claro estos elementos para poder resolver las preguntas de si la etapa de planeación constituye un vicio o no constituye un vicio. Entonces, este es el primer punto que plantea Jhering. El segundo punto dice, y esto es bien interesante, es el punto clave de toda esta construcción, dice que son vicios que debieron ser conocidos o por lo menos controlados por uno de los contratantes, en este caso por el Estado, dada su presencia, la forma imperativa como él maneja, como de acuerdo con el ordenamiento tiene que hacer presencia en toda la etapa previa del contrato, las grandes cargas que tiene por mandato legal, por eso digo que es imperativo su presencia. Entonces dice Jhering, miren, ahí por lo menos los servidores públicos, las personas encargadas, los competentes, debieron haber controlado esa situación de configuración de causales. Ejemplo, había que hacer licitación pública y no hicieron licitación pública, hicieron contratación directa sabiendo que era licitación pública, no hicieron estudios previos, por ejemplo. Digo, trasladando al discurso colombiano el planteamiento de Jhering. Dice, por una de las partes contratantes, que era controlable por ella y no desplegó, y aquí está la clave, no desplegó sus deberes en virtud de los principios de buena fe objetiva y lealtad procesal. Buena fe objetiva recogida en nuestro código comercial como de presencia inevitable en todas las tratativas previas a la formación del negocio, durante su ejecución y posteriormente durante su liquidación, obviamente, y la lealtad procesal, ¿sí? Es lo que llama Jhering con mucho detenimiento, con mucha precisión, el error esencial en la tramitación, en el cumplimiento de los deberes por parte de los servidores públicos que manejan la contratación. En el caso de los servidores públicos, hablo así porque estoy haciendo estas reflexiones de Jhering trasladándolas al ámbito de la contratación pública estatal. Jhering lo hace en el ámbito del contrato privado.
El tercer elemento, que dichos vicios tengan como consecuencia fatal la de sancionar el negocio celebrado con la máxima sanción que el ordenamiento establece, y es la de la nulidad absoluta. O sea, no comprende aquí para nada, no nos estamos ocupando de las nulidades relativas, estamos ocupándonos exclusivamente de aquellas que se señalan como nulidades absolutas, ¿sí? En los términos de ¿qué? De la ley. ¿De cuál ley? De la ley civil y de la ley comercial, y en este caso yo diría, y de la ley de contratación pública estatal, específicamente su artículo 44. Y cuarto elemento que destaca Ihering, y ahí es donde se construye el concepto precisamente de culpa in contraendo, que ese daño causado a la otra parte. ¿Y cuál daño? El daño derivado de la declaratoria de nulidad atenta contra la buena fe objetiva. Esa persona creyó en la legalidad del contrato, confió de buena fe en todas las actuaciones que se estaban desarrollando. Dice Ihering, por lo tanto, le nace la posibilidad de accionar contra ese contratante que rompió la buena fe objetiva y actuó deslealmente. O sea, tiene acción con ocasión de la declaratoria de nulidad absoluta. En el caso colombiano, la evolución, como ha evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues llegamos a decretar la nulidad dentro del contrato, pero no nos preocupamos de este último elemento tan importante en la construcción de Ihering, y es la posibilidad de la acción. ¿Y por qué no se ocupa el Consejo de Estado de eso? Porque eso debe ser de iniciativa de la parte afectada, de la parte que resulta víctima de ese accionar contrario a la buena fe y a la lealtad procesal en las actuaciones precontractuales. Y nos quedamos con una construcción que es el escenario donde voy a resolver las preguntas, un escenario en el cual pues el juez sencillamente advierte la existencia de la causal de nulidad absoluta, estudia la causal que está en la ley y mira a ver si se tipifica o no dentro de todo ese escenario previo de la contratación pública estatal. Y hasta ahí llegamos. ¿Sí? Y a eso lo denominamos culpa in contraendo. Fíjese que le falta una pata a la culpa in contraendo según la construcción de Ihering, y es la posibilidad de que la parte afectada demande, tenga acceso, ¿sí? Porque nos quedamos decretando la nulidad en el escenario de ejecución del contrato o una vez vencido cuando se están haciendo reclamaciones de carácter subjetivo. Y el juez lo único que le asiste es un deber de decretar la nulidad a la luz del Código Civil. ¿Qué elementos entran en juego aquí? En este caso concreto para efectos de las respuestas, que es lo que resaltaba precisamente en mi conferencia de Barranquilla. Pues que si estamos en este escenario, y ya que las preguntas que se me hacen son muy concretas, dirigidas a que diga si la etapa previa, cuando se está haciendo todo el trabajo de planeación del negocio, como corresponde hacerlo por parte de la administración, se incurre en algún defecto, ¿sí? Eso de por sí constituye nulidad del contrato. Y la pregunta está dirigida un poco a explorar en una discusión amplia y estrictamente académica en el Congreso, de si las nulidades pueden estar por fuera, las nulidades absolutas pueden estar por fuera del marco de la ley. Y ya les voy a decir por qué. Porque es que todo este debate de las nulidades absolutas se ha hecho acompañar en la doctrina civil, y ahí los remito precisamente a los trabajos del profesor Inestrosa y a diferentes trabajos de la doctrina civilista en torno a las nulidades, no solamente de las nulidades textuales que aparecen en la ley, que las tenemos claramente definidas y ya vamos a mirar cuál es el marco legal, sino también que hay otras nulidades de las cuales no nos ocupamos en el Congreso. Yo al final de la presentación de mi tema lo dije, que es muy importante que se hubiese analizado el tema de las llamadas nulidades virtuales o no taxativas, que no están textuales en la ley, que dice el profesor Inestrosa en sus trabajos, mire,
tengan mucho cuidado porque ahí tenemos el artículo 6 del Código Civil, del cual se desprenden un marco de nulidades que eventualmente rompen el carácter de taxatividad, de estrechez, de norma escrita, de garantía establecida por la ley para poder decretar una nulidad. Entonces, para ir contestando el tema, para irnos aproximando, entonces digo, la pregunta la voy a resolver si tenemos en cuenta los siguientes elementos. Primero, las características de las nulidades absolutas. ¿Cuáles son las características de las nulidades absolutas para no tener ninguna discrepancia sobre eso? Pues que son de orden público, no son de interés privado, son de orden público, hacen parte del derecho estricto del Estado colombiano, son derecho estricto, son de carácter taxativo. De ahí porque Boyeri pues habla de que las nulidades serán aquellas que el legislador hubiera determinado, no las que el juez hubiera creado, ni las que las partes hubieran creado, son las que el legislador en ejercicio de su poder configurador hubiera establecido, hubiera dicho que para efectos del orden público en materia de los contratos son fundamentales tener en cuenta esos vicios como de nulidad absoluta, es decir, insubsanables. Cuarta característica, que tengan carácter sancionatorio y deben ser sancionatorias, ¿sí?, del contrato. ¿Son normas imperativas? Claro que son normas imperativas y ahí viene una quinta característica. Y una sexta característica, deben proceder mediante declaratoria oficiosa del juez. Ese es el punto. Entonces, de esta presentación de características, destaco para efecto de mis respuestas el carácter taxativo. Solo y únicamente aquellas que están en la ley pueden ser objeto de invocación para declarar por parte del juez cuando las encuentre, ¿no?, o para ser invocadas a título de pretensión en una demanda o en las demandas de reconvenciones correspondientes, única y exclusivamente esas serán las nulidades absolutas. Ese es el primer punto para tener en cuenta. Si esas son las únicas nulidades, si son de carácter taxativo, pues veamos a ver cuáles son las que aplican en la contratación pública estatal, que es un poco parte de toda esta discusión. Para estos efectos yo los remito fundamentalmente al artículo 44 de la ley 80 del año 93. ¿Por qué a esa ley? Porque es la ley que rige la contratación pública estatal y es la que se ocupa precisamente en gran parte de todos los procedimientos previos a la celebración del contrato. Y esa ley me está diciendo que las causales de nulidad absoluta son, primero que todo, según el inciso primero, las del derecho privado. ¿Cuáles son las del derecho privado? Las del Código Civil y las del Código de Comercio. Código Civil, artículo 1740 y siguientes, principalmente 1741, y el Código de Comercio, artículo 899. E igualmente señala el artículo 44 que existen algunas otras señaladas en el mismo artículo que complementan el anterior esquema. Solo estas proceden. Digamos, ese es el punto de partida de la conferencia y de las explicaciones que hicimos muy rápidamente. Por eso quiero traer este tema a nivel de comentario de esta semana. ¿Cuáles son las del Código Civil que son tan importantes y es donde se genera todo este debate? Pues el 1740, pero principalmente el 1741, que las define concretamente. Serán nulos de nulidad absoluta, dice el 1741, los contratos con objeto o causa ilícita, los contratos celebrados con omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriban para darle valor a ciertos actos o contratos, y los contratos celebrados con personas absolutamente incapaces. Y dentro del objeto ilícito, cuando lo define, ese 1741 me manda al 1519, 1521 del Código Civil, me dice que, y ahí viene uno de los conceptos que más dificultad tiene eventualmente y que puede dar lugar a todo tipo de discusión, es el de que cuando se desconozca, cuando se trate, cuando se viole, cuando se contraviene, utilizando las expresiones de don Andrés Bello, el derecho público de la nación. Bueno, el profesor Benavides José Luis, en un interesante artículo recientemente publicado en la revista de Derecho Administrativo de la Universidad Externa de Colombia, que los invito a que lo lean porque es un trabajo magnífico, le hace un recorrido precioso a la jurisprudencia colombiana. Dice que eso puede ser cualquier cosa, o sea que, y sobre todo en una etapa previa, como la de la contratación pública, donde
prácticamente todo es derecho público de la nación. Miren el problemita que estamos metidos. Todo puede ser derecho público. Ahí en el derecho público de la nación caben todas las exigencias normativas que podemos identificar como propias de la planeación del contrato. Ahí caben. Sobre todo porque son exigencias, se traducen en deberes funcionales para las autoridades con el fin de salirle el paso a la improvisación en el contrato. Ahí cabría, ¿no? Entonces ahí podemos decir, sí, es derecho público, podrían estar ahí. Vamos avanzando en el tema. Igualmente los bienes que estén fuera del comercio, cuando se enajenen derechos o privilegios que no puedan transferirse a otra persona, cuando se dispone de cosas embargadas por decreto judicial, cuando los actos jurídicos se encuentran prohibidos por las leyes o normas prohibitivas, que es generalmente a lo cual se acude en un proceso sancionatorio. Como decimos que es sancionatorio, entonces generalmente dicen, no, lo que esté prohibido. Pues ahí viene también otra gran discusión en el ámbito de las nulidades absolutas. Y es que muchas situaciones no están prohibidas por el legislador, porque entonces eso reduciría el marco del 1741, ¿no? También tenemos aquellas normas que habilitan, que ordenan, que indican qué se debe hacer, que ordenan que se desarrollen actividades. Si se desconocen esas, entonces no estaría violándose el derecho público del Estado, no habría nulidades absolutas. Mire todos los temas que salen aquí bien interesantes, ¿sí? Por último, aquellos que están en el artículo 6º de la ley del Código Civil, que es las que Inestrosa en su libro, en su tratado Las Obligaciones, en el tomo 2, que los invito porque es una obra magnífica que tenemos que recuperar para poder entender el derecho público. Hay que volver al derecho privado, les decía en Barranquilla, para poder entender las causales de nulidad, porque si nos quedamos en una mentalidad cerrada de derecho público, pues nunca vamos a poder hacerlo. Si nos quedamos bajo una mentalidad de estricta subsunción, pensando que las vamos a encontrar fáciles, y era uno de los aspectos que yo le señalaba en Barranquilla, eso de pensar que las nulidades tienen texto escrito y que el juez se las va a encontrar ahí de taquito y que las va a poder aplicar, eso no existe. Lo más difícil que existe para una autoridad judicial es poder concretar en un caso específico una causal de nulidad absoluta. Bueno, habrá unas que son facilitas, ¿no? Se comió la licitación pública, como les decía al momento. Entonces, ¿no? ¿Qué le discuto? No me hizo los estudios previos, no hizo consultas de mercado, me alteró el procedimiento o no lo cumplió. Entonces, mire, hay hipótesis, sí, pero hay otras. Por ejemplo, para concretar la primera hipótesis del 1741, que desconoció el derecho público del Estado colombiano, de la nación colombiana. ¿Sí? Pero todo el desconocimiento al derecho público puede tener una entidad suficiente, la fuerza y la contundencia para poderse configurar en causal de nulidad absoluta. Pues todos los contratos serían nulos. Ahí les explicaba en Barranquilla que yo adopto una tesis, una posición un poco derivada de la experiencia, cuando nos tocaba analizar los contratos, en esa difícil tarea de ser juez de la legalidad del contrato. Y es tratar de determinar en escenarios tan abiertos como estos, utilizando un buen criterio, si realmente para el caso, para los intereses envueltos, ese desconocimiento, esa no aplicación, esa contravención eventualmente del derecho público tenía un impacto significativo en el núcleo central de los intereses, tanto del privado como del Estado, como para poder llegar a la conclusión de que esa norma tenía esa entidad, ¿no?, de que no podía ser contravenida. Y eso es un ejercicio subjetivo del juez, valorativo. Ahí no puede hacer un trabajo de subsunción facilito como la quieren encontrar en todas partes, que es un poco el error que se comete, y he visto en muchos artículos escritos donde dice, sí, las nulidades son sancionatorias.
Por lo tanto, solamente proceden las que están en el texto. Listo. Pero vaya, aplíquelas. A ver cómo las va a aplicar. Si es eso tan fácil. Porque ahí entra es todo un escenario evaluativo. Estamos frente a unos conceptos jurídicos muy amplios y a muchos de ellos indeterminados que le toca al juez aterrizarlos. Y eso implica conocimiento, eso implica análisis, eso implica colocarse en la posición de las partes sin desconocer que una de ellas es el Estado. Entonces miren, nada más partiendo del Código Civil, todo lo que tenemos de por medio. Ahora viene el otro tema, causa ilícita. No, ¿qué más? El escenario de causa ilícita invita a que nos ocupemos como jueces y profundicemos para saber si hay nulidad absoluta. ¿En dónde? En la motivación del contrato. Si es real, si corresponde, si no es mentirosa, si desconoció el ordenamiento jurídico. Tenemos que aplicar el 1524 y eso nos da un espacio suficiente para que podamos hacer trabajos valorativos, trabajos de ponderación, trabajos de verificar la razonabilidad del negocio, ¿sí? Mirar todos esos elementos, y eso no lo vamos a encontrar sueltico en el contrato, eso nos toca verificarlo como jueces. Entonces, en ese escenario es que los organizadores del evento, el Departamento de Derecho Administrativo, me dice, bueno, entonces la planeación, según eso, es una causal de nulidad absoluta. Pues vean ustedes cómo estoy llevando la respuesta. Hasta ahora no parece ser que eso sea cierto, y ya espérenme la respuesta que la voy a resumir más adelante. El tercer documento que se ocupa del tema legislativo es el artículo 899 del Código de Comercio, donde me dice cuáles son las causales de nulidad absoluta. Y recuerden ustedes que el 899 en estricto orden, si nos vamos al texto de la Ley 80 del año 93, tengo que aplicarlo antes que el Código Civil. El artículo 13 me da el orden en que tengo que aplicar el derecho privado. Mi primera fuente de normativa para aplicar y resolver el tema de las nulidades no puede ser otro que el 899 del Código de Comercio. Y el Código de Comercio me dice que serán nulos absolutamente todos los negocios en los siguientes casos. Primero, cuando contraríe una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. Yo les decía en Barranquilla, mire, pues si nos vamos, cojamos cualquier libro de introducción al derecho y me dice que es una norma imperativa. Aquella que no se puede negociar, aquella que es inajenable, aquella que no la puedo cambiar, aquella que tan solo la puedo aplicar. Muy bien, tradúzcame ese discurso a las exigencias previas del contrato. Veamos de todo ese marco normativo, porque la ley 80 no me dice qué es imperativo. ¿No? Dice cumpla, hágase, desarrolle. Pero no, esta norma es imperativa y esta pueden disponer las partes. No, eso no me lo dice nunca. Viene el otro trabajo del juez. Primero, ¿esta es una norma previa realmente imperativa? ¿Debía aplicarse? ¿Qué pasa si no se aplicó? O, veamos, se dejó de aplicar y no pasó nada. No se afectó el interés público, etc. Entonces, miren, ahí comienza toda una discusión para poder concretar este marco normativo. Bien interesante el tema. Agrega el 899 la causa u objeto ilícito en la celebración de los contratos. Sobre esta base y dándoles una respuesta previa al problema que se me planteó en Barranquilla, esa respuesta se la construyo con dos ítems. Primer ítem. Entendemos por planeación para efectos de la respuesta todas aquellas actividades previas, todas aquellas cargas normativas previas señaladas por el legislador. Aquí acudo a un principio de derecho positivo, que la autoridad administrativa, el responsable de los procesos contractuales, debe desarrollar con el fin de evitar la improvisación en los negocios que va a celebrar. En esa perspectiva, esa planeación tiene una doble naturaleza. Por un lado, es un principio fundante precisamente de todas esas exigencias. Por el otro lado, es un deber funcional de las autoridades
cumplirlos integralmente, velar para que se desarrolle la etapa previa cumpliendo con la legalidad. Y una legalidad que se sujeta a principios, según el artículo 23 de la ley, que tiene que ser matizado, permeado, conforme a los principios para cumplir con las finalidades del ordenamiento jurídico, tal y como conocemos esas. O sea, la ley 80 es una concepción neoconstitucionalista muy importante, muy significativa, pero eso no significa que aplicando principios se me vaya a borrar la exigencia de normas imperativas que deben ser cumplidas, ¿no? Ese deber de verificación, de cumplimiento, ¿sí?, de carga, como dice Boyering, que tiene una de las partes, es muy importante en el contrato del Estado porque lo tiene quien maneja el contrato, quien lo dirige, que es la entidad pública administrativa. Entonces, en esa perspectiva, digamos que quien debe verificarlo, quien debe cumplir con el principio de planeación es precisamente la autoridad. El segundo punto es, operativamente, ¿la planeación en sí misma es una causal de nulidad? Pues obvio que no. Sobra. Y he visto algunos trabajos que confunden. Precisamente para esta conferencia le hice un recorrido muy importante desde finales de la primera década de este siglo, de la jurisprudencia del Consejo de Estado a partir del año 2007-2008, tomé como referencia la ley 1150, los principales estados, porque es precisamente a partir de unos importantísimos fallos del profesor Mauricio Fajardo cuando comienza a tener vida todo este discurso de la planeación. Eso no corresponde a los trabajos de la subsección C del Consejo de Estado. Yo le doy el crédito permanentemente a los trabajos de Mauricio Fajardo, que son excelentes sobre este punto, fallos paradigmáticos que nos pusieron a pensar en función de planeación. Hicimos el recorrido hasta el año 2021, hasta el año 2023, y ninguna sentencia del Consejo de Estado, y de ahí porque me sorprendió la pregunta de lo de derecho administrativo, ha dicho que desconocer, violar, no aplicar la planeación, el deber, no cumplir con el deber, sea causal de nulidad absoluta. Los múltiples casos en los cuales se ha hecho son casos en los cuales el juez ha advertido que en el escenario de la planeación se producen inconsistencias sustanciales y esas inconsistencias permiten tipificar las causales de nulidad absoluta señaladas en las normas que les acabo de indicar. Fíjense que es diferente, ¿no? No es que la planeación sea causal de nulidad, eso es una locura, eso es un absurdo. Y quien lo haya visto así, pues está totalmente desfasado el ordenamiento jurídico. Segundo, lo que sí existe es análisis de desconocimientos sustanciales del principio de planeación que permiten configurar causales de nulidad, como principalmente la de objeto y causa ilícita, desconocimiento del derecho público del Estado colombiano, de la nación colombiana, o violación de norma imperativa. Fíjese que el juez en todos los casos en el Consejo de Estado lo que ha hecho es traducir de un lugar al otro. Nunca se ha desconocido el principio de la taxatividad. Nunca se ha desconocido el principio de taxatividad. Eso es importante, ¿sí?, para evitar distracciones, para evitar malas lecturas y sobre todo desconfiguraciones de mala fe que puedan darse a los trabajos muy importantes de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha edificado y ha hecho énfasis en la necesidad de que los contratos en Colombia no se improvisen. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar de la jurisprudencia del Consejo de Estado, evitar la improvisación. Ya del resto es trabajo, y en la mayoría de los casos, fíjense ustedes que en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿qué se observa? El trabajo del juez juicioso que analiza el caso y verifica si existe realmente una configuración de la causal. ¿De la causal de cuál causal? De la que está en la ley civil, en la ley comercial o en el artículo 44 de la ley 80. Entonces, ahí va mi respuesta parcial hasta ahora, que sería esa. Pero viene otro tema,
y es el tema de las nulidades parciales, nulidades virtuales, que no lo discutimos, no alcanzó, el tiempo no nos dio porque yo en mi respuesta las llevaba, en el PowerPoint las tenía mencionadas. Siempre me ha llamado la atención este tema. ¿Por qué? Porque fíjense que toda la construcción jurisprudencial del Consejo de Estado ha girado en torno a si, perdón un segundito, así el régimen sancionatorio en materia de nulidades absolutas del contrato realmente está regido por el principio según el cual la causal de nulidad debe estar señalada en la ley. Este punto es clave. Lo incorporo aquí en el análisis que estoy haciendo porque invitaría a que se abra un debate. Incluso he hablado con el profesor Fernando Alarcón a ver si hacemos un análisis para las próximas semanas sobre este tema, porque es importante que se conozca. ¿Qué se viene sosteniendo sobre eso? Sobre este tema de las nulidades virtuales. Son aquellas nulidades que no están estrictamente tipificadas como tales, pero que tienen de todas maneras fundamento en la ley, desconocimiento del ordenamiento jurídico, que se derivan y se pueden configurar en conceptos como cuando se violan el derecho público al Estado colombiano, las buenas costumbres. ¿Qué hago con esos elementos cuando el juez analiza y entra a profundizar en los mismos, ¿no? ¿Qué sucede? La respuesta la vamos a encontrar muy bien edificada para efecto del debate. No es que quiera aquí decirles que esto es así, sino para efecto del debate. En los trabajos del profesor Fernando Inestrosa, léanlos. En el tomo 2 del libro de obligaciones, en la página 727, desarrolla el tema de nulidades textuales y virtuales. Y dice algo muy interesante. Dice, mire, para efectos de los contratos, estos principios que siempre hemos manejado de manera estricta cuando hablamos de la taxatividad de las causales, que son los principios de que no puede existir crimen sin ley o que no puede haber nulidad sin texto legal, que serían los dos principios que tradicionalmente se manejan, dice el doctor Fernando Inestrosa en este profundo análisis. Ojo, que eso puede tener una excepción en materia de contratos. Y señala en la nota 5569, en la parte final, voy a leerlo para sencillamente armar el debate, incitarlos al debate. ¿Por qué? Porque hizo parte de la pregunta, ¿no? Cuando me dicen sí, violar el principio de planeación es causal de nulidad. Le digo, bueno, pero frente a la teoría tradicional de las nulidades absolutas manejadas bajo escenarios de estricto régimen, de ser un escenario sancionatorio, pues no hay discusión. La respuesta me salió facilita. Pero frente a las nulidades virtuales, ¿qué hacemos? Que existen, están en la legislación. Artículo 6 del Código Civil, entre otros, dice el profesor Inestrosa. Vean lo que dice el profesor. Dos sistemas de nulidades son posibles. Nulidades textuales y nulidades virtuales. El sistema de nulidades textuales se resume en la fórmula: no hay nulidad sin texto. La nulidad de un acto no puede ser pronunciada por el juez, cualquiera que sea la gravedad del vicio que lo afecta, si el legislador no le asignó expresamente la sanción al vicio de que se trata. Por el contrario, en un sistema de nulidades virtuales, los jueces pueden anular un acto aún sin texto expreso en ese sentido. En el derecho de los contratos, agrega Inestrosa, disposiciones como la del artículo 6 del Código Civil son tan amplias que permiten a los jueces pronunciar la nulidad de un contrato sin texto específico. Ejemplo, cuando la norma no prohíbe, no establece sanción, pero sí es imperativa en la medida en que da una orden.
hágase procedimiento de selección X. Traigo un ejemplo. Esas son las nulidades virtuales. Y a la luz de la doctrina y para efecto de la respuesta que me pide el externado, le diría, hay una excepción que desafortunadamente no alcanzamos a debatir. Estas fueron más o menos, este es el resumen de lo que fue mi conferencia. Eso sí, he aprovechado este escenario porque puedo decir y organizarla de manera, ¿no?, que ustedes me la entiendan. Sobre todo también con el énfasis que hicimos en esta oportunidad de que es el juez el que aplica, el que decreta la nulidad. Y por eso la carga de verificación, la carga argumentativa, tiene que ser muy fuerte. ¿Sí? Porque si bien es cierto, está enfrentado a hacer respetar el ordenamiento jurídico en la contratación estatal, también es cierto que va a tener dificultades porque no va a encontrar un listado taxativo exacto describiendo conductas y estableciendo sanciones. Esa es la estructura de Andrés Bello. Ese es el Código Civil que menciona el inciso primero. Ya para finalizar, la doctora Bahamón, que coordinó este evento de una manera magnífica, muy inteligente, nos hizo una pregunta a los participantes. El otro participante era el profesor Nicolás Yepes, de la sección tercera del Consejo de Estado, y una distinguida profesora española que nos acompañó en esta oportunidad. La pregunta era que si esto tiene muchas dificultades frente a los contratos públicos, la existencia de nulidades absolutas. Mi respuesta fue que sí, que yo era partidario de que ese artículo 44 se modificara. Y mire que llevamos media hora haciendo un poconón de explicaciones en un contexto del contrato que debe ser de absoluta seguridad jurídica. Y escuchando a la profesora española, veíamos que en España las nulidades son realmente taxativas. Las hipótesis de nulidad absoluta están numeradas, identificadas. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Yo sí propongo una reforma al artículo 44 de la Ley de Contratación Pública, que se diga de manera concreta cuáles son esos vicios específicos de la etapa precontractual, vinculados o no al principio de planeación. Numérenlos como en España, 1, 2, 3, 4, 5. Pero que todos los que hagan negocios con el Estado sepan cuáles son las nulidades absolutas. Aquí nos toca irnos a las estructuras como la de 1740, 1741, la del Código de Comercio, el 899. Agréguenle la problemática que viene con las nulidades virtuales y eso se forma un escenario de inseguridad jurídica. Modifiquemos el 44, veamos qué es realmente lo significativo, lo importante y lo trascendente en el ordenamiento jurídico y que el juez las aplique de manera ahí sí estricta, porque no va a tener mucho espacio para ponerse a analizar, esa carga se va a disminuir. Y adicionalmente, con eso arreglamos un segundo problema: las dificultades permanentes que existen en la jurisprudencia penal colombiana para configurar el 410 del Código Penal. Celebración de contratos con violación o desconocimiento de requisitos legales esenciales, que ese es otro galimatías, que cuando nos lo preguntan en materia de contratación pública estatal, tenemos muchas dificultades. ¿Por qué? Porque fíjese que si tenemos dificultades para poder armar una nulidad absoluta, pues mucho más para poder decir cuáles son los requisitos legales esenciales. Si se modifica el 44, pues esos van a ser los requisitos legales esenciales, esos 4, 5, 6 o 7 o 20 que vamos a señalar ahí. Pues miren ustedes, ¿por qué les dije al inicio de mi conferencia la importancia que tuvo el Congreso, este segundo Congreso Internacional de Contratación Estatal organizado por la Universidad Externado de Colombia? Muchas gracias y nos vemos en las próximas semanas con comentarios sobre algún otro tema. Muy amables.